Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Ciudad de Animales. Y yo te quiero preguntar algo, Brenda. ¿Con tu marido trabaja una mujer rubia? De pelo corto. De pelo. Ella Ten se cuidado llama, porque te lo estás sonsacando. Ella se llama... ¿Cómo se llama? No sé. ¿No sabes? Pues bueno, nosotros el día de hoy sí se lo diremos porque vamos a tener un programa que trata acerca de los animales y el esoterismo. Exactamente, Feng Shui y todos esos temas. Bienvenidos a Ciudad de Animales. Les vamos a estar presentando cosas muy interesantes y además un lugar maravilloso para poder salir con tu mascota. Exactamente. ¿Saben cuál es la relación de los animales con el mundo de la magia, con el mundo esotérico? ¿Acaso sus mascotas tienen horóscopo? Orejas es Géminis. No sé si sea Géminis. Su número de la suerte es el 5. Yo creo que sí. No se despeguen porque vamos a tener especialistas en estos temas y va a estar muy, pero muy interesante y divertido el programa. Así es que... escríbanos primero a nuestras redes sociales para arrancar Capital 21 utilizando nuestro hashtag del día. Ya lo saben. Y ahora Así sí, es que en 3, 2, 1, ¡comenzamos! Y bueno amigos, en este programa que está dedicado a los animales y el misticismo, los animales y lo esotérico, definitivamente algo en lo cual los podemos ver prácticamente a diario es en los horóscopos. Muchas personas no salen a su trabajo sin antes leer sus horóscopos y estos horóscopos en efecto tienen una gran relación con los animales porque incluso pues muchos son representados a través de ellos. Para platicar sobre este tema está con nosotros Medium Yanza. Gracias por acompañarnos, mi querida Yanza, para platicar sobre este tema. Gracias, mi querido Gus, por tu invitación. Y por supuesto, como tú lo decías, pues los animales forman algo muy importante en todos nuestros horóscopos porque nos están dando un mensaje, ya que a través de la fuerza de los animales podemos encontrar el resultado tal vez de nuestra personalidad. Rige, por supuesto, también la magia que está adentrada a esa fuerza mágica que tienen los animales y sobre todo también, pues fíjate que siempre como que te dan tu carácter, implican sobre todo en tu carácter y sobre todo en tu fuerza. Eso es muy importante, por ejemplo, ¿no? Yo soy Aries, ¿no? Dicen que los Aries somos un poco necios, testarudos y que somos como las cabras, ¿no? Un poquito locos, ¿no? Fíjate, mi querido Gus, que los Aries también... No lo niego. Toda la gente siempre basa como los animales a lo que habla el calendario chino, ¿estás de acuerdo? Ajá. Pero también hay otros animales que rigen a los horóscopos y que mucha gente no lo sabe. Pero finalmente, como te puedo decir, por decir, Aries también está regido por este animal tan hermoso que te voy a mostrar. Mira, que es la serpiente. ¿También? ¿Por qué te voy a decir por qué? Porque finalmente la serpiente es una transmutación, como cuando cambias tu estilo, que estás descendiendo y vuelves a renovarte. Y como las serpientes que cambian de piel, exactamente, están renovando constantemente. Pero mucha gente piensa que nada más te quedas con el horóscopo chino y ya, pero no, siempre hay más de qué hablar. A ver, Tauro, por ejemplo. Ay, mira, te voy a hablar de Tauro. Fíjate que Tauro también lo rige. Es un toro, rige completamente su lado opuesto, que vendría siendo esta ave completamente, que es el halcón. Esta ave siempre nos va a dar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este signo es completamente audaz y sobre todo le gusta mucho como que volar alto. A los Tauro. Sí, por supuesto. A los Géminis, que por ejemplo en el horóscopo tradicional no tendrían animal. Fíjate, claro que sí, ¿cómo no? Ok. Los Géminis siempre son personas que les gusta sobre todo como que no estar adentrados a algo. Si te das cuenta, los Géminis siempre están sostenidos a su fuerza interior. Entonces la tortuga los pone como un alma muy vieja y sobre todo da muy buen camino para que puedan avanzar lento pero seguro. Ok, Géminis, que sigue, Cáncer. Ay, fíjate que los Cáncer también los rige, por supuesto, esta parte felina. Siempre dice la gente, es que un Leo es el león y implica la fuerza, el poder.
Claro que sí, pero también la otra parte siempre nos da como que mucho de qué hablar. Por eso siempre hay que saber qué animal descendiente viene respecto a tu horóscopo, pero tiene mucho que ver en tu fecha y en tu signo. Ok, entonces este sería para Cáncer. Exactamente, en este caso? porque nos está hablando la fuerza que tiene este signo. Aparte, sabes que los Cánceres son muy amigables. Y pensaríamos que también el León, en este caso, habría sido para Leo. Pero fíjate que es lo que te digo, ¿no? Toda la gente se basa como que siempre a lo que nos marca el calendario chino. Pero también tiene que venir la otra parte que otros animales centran en los horóscopos. ¿Estás de acuerdo? ¿A los Leo en este caso, entonces? Fíjate que los Leos sí están regidos completamente por los leones, como lo mostramos aquí, porque son signos audaces, fuertes, y sobre todo, ¿sabes qué? Que los Leo están regidos por el sol. Están totalmente regidos por el sol, entonces tienden a ser como completamente muy agresivos en sus situaciones cuando las Dicen enfrenten. que el ego de los Leo es grande. Sí, no lo pues sé, imagínate, como esta melena de se león. sienten completamente los más fuertes de la selva. Para Virgo, Ay, mira, te voy a decir para mis queridos Virgo, también lo rige el oso. Fíjate, ¿sabes por qué? Porque el oso es un animal completamente fuerte y da pasos lentos pero muy seguros. Aparte, si te das cuenta, los osos siempre son como muy audaces para poder comer y para poder hacer sus cacerías. y son apapachables, Sí, igual que los Virgo. Y aparte, ¿sabes algo? Que siempre nos dan como una fuerza de que voy por aquí y aquí me quedo. Así date cuenta cómo predominan en esos signos. En Libra, Ay, los Libra, mira, te voy a explicar de los Libra. Fíjate, los Libra tiene mucho que ver los gorriones. ¿Por qué? Porque los Libras todo el mundo dice es que es la balanza y el equilibrio, ¿no? Los gorriones, fíjate, son aves completamente audaces que vuelan y que tienen un canto maravilloso. Si te das cuenta, los Libra enamoran con su canto y enamoran a la gente con todo su hablar. ¿Estás de acuerdo? Tienen el don de las comunicaciones, mi querido Gus. claro. Libra, que sigue Sagitario. Mira, vamos acá con mi querido Sagitario. El alce, fíjate que el alce es completamente el animal que está hablando acerca de la feminidad, de lo que te apapacha, de lo que te cubre. Entonces, este signo está muy regido por los alces, aunque la mayoría de gente siempre se basa al horóscopo chino, pero ahorita estamos dándole sugerencias para que la gente sepa, ¿estás de acuerdo? Claro, y también sepan como qué otro animal podrían tener como por esa fuente de poder. Para que puedan tenerlo. Mira, Capricornio. Los Capricornios, pues, ¿qué más te voy a decir? Que irá completamente los ocelotes, un animal completamente mágico, místico, de fuerza y de poder. Los ocelotes son audaces y sobre todo este signo, fíjate que nos habla acerca de todo lo que las personas pueden ocultar, tal vez de que no se dan a demostrar como son, pero cuando realmente encuentran su pareja perfecta, pues ahí como que hacen el boom. Ahora para Capricornio. Para Capricornio nos falta Acuario y nos falta Piscis. Ok, bueno, ok. Mira, para los, Acuario. fíjate que para los acuarianos rige mucho el caballo. Si te das cuenta, los caballos son animales completamente, desde nuestros inicios de la tierra, dóciles y sobre todo bien inteligentes, nobles, que nos brindan como los acuarios. Te das cuenta, la gente que es acuariana es muy amigable, muy sociable, tiene como encuentros con todos y vibra casi con la mayoría de signos. Y entonces el caballo es un animal completamente que lo hace compatible a su personalidad de un acuariano. Y por último, Piscis. Pues un acuariano, un Piscis, mira, fíjate, un Piscis lo rige completamente los delfines. ¿Por qué? Porque los delfines son alegría, entusiasmo y sobre todo, pues los delfines nos transmiten paz, armonía. Y mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Pero ahorita que estamos mostrándoles para que la gente sepa, mi querido Gus, pues los delfines es muy bueno colocarlos en la entrada de nuestro hogar y podemos ponerles ahí muchas flores blancas para que nos estén atrayendo la abundancia y sobre todo la alegría con toda la gente que podamos convivir día a día. Claro, además muy importante, como decías, ahorita los delfines, colocarlos en la casa. Sí. Obviamente sería una representación de delfines, porque está difícil tener un delfín en la casa. No, y ¿sabes y en general algo? de todos los animales, Claro, ¿no? y ¿sabes algo? Que finalmente, pues yo le aconsejo a toda la gente que nos está viendo que no compren animales exóticos, sino que todo hagan en representaciones del animal completamente en figuras de cualquier material. Está simbolizando la misma energía. ¿Por qué? Porque finalmente estamos
poniendo lo que nosotros queremos atraer en esto. Perfecto, eso es muy importante, un mensaje muy importante, Sí, porque claro. muchas veces queremos atraer esa energía con el animal físico y algunos de estos animales se pueden incluso encontrar en peligro de extinción, así es que no digan, por supuesto, no a este tipo de tener este tipo de animales, mejor tengan la representación y así también atraerán esta energía. Querida Yansa, Claro que sí, gracias. mi querido Gus. ¿Cómo Gracias te a podemos ti. encontrar? Claro que sí, mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, Medium Yansa, y mi canal de YouTube, Yansa Tormenta, donde encontrarán muchos rituales que les ayudarán de mucho. Perfecto, muchísimas gracias, querida Yansa, y seguimos en este programa de animales y esoterismo aquí en Ciudad de Animales. Y vámonos rápidamente con los gadgets. Les vamos a presentar este Mouse for Cat, un ratón para gato. ¿Quieres entretener a tu gato por horas? Pues esta es la app que estabas buscando, porque con esta aplicación de ratón para gato, tu menino querrá estar todo el tiempo intentando cazar a su presa. Mucho ojo, ¿eh? Y vámonos con esta mochila transportadora para aves. Si eres amante de las aves, esta mochila te encantará, ya que te permitirá transportar a tu ave a donde lo desees. Se abre por completo o solo una parte para facilitar la entrada o salida de las aves. Cuenta con cierre de doble carro para poder controlar la forma en que deseas abrir la puerta de la mochila, y cuenta con una percha interna, ventilación y un aro superior que te permitirá colocarle algún pequeño juguete para que se entretenga durante el viaje. ¿Qué tal con estos gadgets? Muy buenas recomendaciones para todos ustedes aquí en Ciudad de Animales. Y vámonos con nuestros adoptables, que ya está Gus ahí listo. Y mira nada más, querida Brenda, amigos de Ciudad de Animales, ya están con nosotros nuestros preciosos adoptables. Miren nada más a este pequeño gruñón, así se llama, ¿verdad? Nos acompaña de la casa de Firus, y también está con nosotros, por supuesto, Marichu. Bienvenida, querida Marichu. Muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos y traer nuestros hermosos adoptables. Brenda, pásale por favor para que tú también te enamores de estos niños. Ya me enamoré del Capo. ¿Del Capo? ¿Tú de gruñón? No, yo del Capo. con gruñón. Ven nada más esta ¿Qué cara. edad tiene Capo? Va a ser 2 años. ¿No muerde? Creo que Capo No, está un poco nervioso. un poco Está nervioso, nerviosito, a ver. estresado. Pero bueno, Ya no, se creo enojó, que no es ya. buena idea ahorita. Creo que no me quiere, Capo. Pero ¿Sí, no- gruñón? Mira, Gruñón está hermosísimo, él no tiene problemas con la vida y están buscando adopción los dos, ¿cierto, Marichu? Así es. Oye, a pesar de que sea un chihuahua y que a veces decimos, ay, los perros chiquitos no sufren de problemas para encontrar casa, en este caso, ¿cuánto tiempo lleva esperando Capo encontrar un hogar? Más de un año. Más de un Más año. de un año está con nosotros. ¿Por qué, oye? ¿Por qué no lo han adoptado? Posiblemente son demasiado nerviosos, y como no sabemos lo que sufrieron antes de llegar a nosotros, pues su nerviosismo es doble. Tiene que ser una persona que de verdad conozca esta raza y les tenga un poco de paciencia Claro. para que se adapten a ellos. Además, ¿qué características necesitan las personas que ¿Qué quieres que lo adopten? adoptar? Que tengan espacio, que deseen adoptar, que sepan que es una responsabilidad para muchos años. Oye, Marichu, y bueno, familias con niños, sin niños, con perros, sin perros, gatos, ¿cómo pueden convivir? Con todo, son perritos que están rehabilitados. Ahí en la casa de Firus es lo que tratamos de hacer, de rehabilitarlo para que puedan llegar a cualquier hogar donde haya niños, otros perritos. ¿Se llena una documentación o qué es lo que se pide? Sí se llena formato de adopción y responsiva del chaparrito, y se va a prueba el tiempo, que puede ser una semana, 15 días o un mes máximo, a prueba de adopción. Exacto. Y sabes que, Bren, además ahorita veíamos, por ejemplo, a Capo, que obviamente se pone un poco nervioso. Sin embargo, pues bueno, como bien decía Marichu, no sabemos qué ha sufrido. Entonces, en este periodo de prueba, sí los invito a que seamos conscientes, a que les demos esta oportunidad, a que seamos muy cariñosos con ellos y les tengamos muchísima paciencia. sobre todo. No puede ser que Capo, vean este pequeño tan pequeño, Sí. lleve un año esperando un hogar Uy, lleno Capo. de amor. Por favor, precioso. escríbanle a las redes sociales de Marichu, la casa de Firus, así te encuentran, ¿verdad? Así es, así en es. todas las redes sociales, y por favor comencemos a cambiar la vida a estos hermosuras de perritos, Perfecto. ¿no? Muchísimas gracias, Marichuy. Gracias a ustedes por la Muchísimas invitación. gracias. Gracias. Nos vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con más aquí en Ciudad de Animales. Ay, tiene flojera. Creo que no me quiero.